Que el Señor os bendiga, amén, en esta madrugada. Amén. Bendiciones para todos. Que la paz del Señor esté con vosotros, amén, en esta noche, en esta madrugada. Y yo creo que son momentos en donde debemos de estar, amén, compartiendo palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es algo que quiere alumbrar tu vida. Y más en tiempos donde las personas están desanimadas, donde las personas se sienten afligidas por algo, por un problema, por un desánimo, por golpes que nos da la vida, ¿no? Pero debemos desconfiar siempre, tener puesto los ojos y la mirada siempre en Cristo. Porque Cristo, queridos hermanos, tiene que ser el todo en tu vida. Dios tiene que ser todo en tu vida. Amén. Porque déjame decirte que no sé por qué estoy diciendo esto, pero sí me estoy guiando ahora mismo, porque el Señor tiene que ser lo más importante en tu vida. Déjame decirte que cuando tú más busques estar en la presencia del Señor, así es como el Señor alumbrará tu vida. Así es como el Señor marcará el propósito que tiene para ti. Porque ahora a lo mejor no lo entenderás, pero Dios tiene un propósito para ti en tu vida. El Señor lo que viene es impartir palabra del Señor. Quiere impartir palabra para tu vida. ¿Para qué? Para edificarte con la palabra, para exhortarte con la palabra, pero también justamente, amén, para consolarte. Porque la palabra de Dios es edificación. Me llamo Esmeralda. Amén. Gloria a Dios. Claro que sí. Si quieres subir, hermana. Amén. Mi Ramoncito. No tienes para subir. Amén, claro que sí. No te preocupes, voy a estar orando por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios mío, Padre eterno, Señor, vengo aquí clamándote, Señor, por esta hermana, Señor. Yo no la conozco, pero tú sí que la conoces, Dios mío de mi vida, Padre eterno, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, por el poder de tu palabra, yo te pido, Señor, por esta hermana que se llama Esmeralda, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú, Dios mío, toques su mente, que toques su corazón por el poder de la palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo, toda angustia que pueda tener, toda angustia que pueda estar sintiendo, los reprendemos en el nombre poderoso de Jesucristo. Tú mira, Dios mío, su aflicción, Padre eterno, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo reprendemos todo lo malo que vaya en contra de su vida y que toda influencia que vaya a sus pensamientos lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre. Gracias, Señor, por su vida, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, hermana. Mira, quiero compartir algo con vosotros, amén, en esta noche, en esta madrugada, porque debemos hacer guerra al enemigo. ¿Y qué mejor manera de hacer guerra al enemigo? Amén, que compartiendo palabra del Señor para hacerte bien en esta noche. No para hacerte ningún mal, sino para que en esta noche sea la impartida la palabra del Señor en tu vida. Porque la palabra del Señor, queridos hermanos, es la lumbrera, como dice la palabra del Señor en los Salmos, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en el camino. La palabra del Señor es pies. Amén. Es la luz a nuestros pies, la que nos va a guiar por los caminos rectos del Señor. Amén. Y qué mejor manera, queridos hermanos, que dejarnos guiar por esto. Guíate siempre por esto, por la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es guía para tu vida. Ya lo dijo Jesucristo. ¿Y qué es lo que dijo Jesucristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y toda la palabra la tienes aquí. De eso es lo que debes de alimentarte día tras día. Porque muchas veces la palabra del Señor, muchas veces la gente no le da esa importancia a la palabra del Señor. Y eso es una pena, que la gente no le dé importancia a la palabra del Señor. Cuando la palabra de Dios es vida. Porque por medio de la palabra del Señor, por medio de su palabra, todo existe. Amén. Por medio de la palabra del Señor todo existe.
Vamos a leer, queridos hermanos, y quiero hablaros de algo importante, algo que en nuestras vidas, que vengo lo que es a invitarte a que escuches de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es para edificación, consolación y exhortación. Amén. Vemos, queridos hermanos, nos dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 3, nos dice así en adelante, que Moisés, amén, ha ido lo que es a la montaña, amén. Fue a la montaña a ver qué es lo que está pasando, porque dice, iré a ver qué es ese extraño fenómeno, porque causa la zarza y no se quema. Y entonces dice que cuando el Señor vio, amén, el Señor que él se acercaba le llamó desde la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Dios le dijo, no te acerques. Le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es santo. Amén. ¿Qué quiero deciros con esto? Que muchas veces que el Señor, queridos hermanos, le dijo, quítate el calzado. Y muchas veces a nosotros nos puede decir también el Señor que nos quitemos cosas de encima de nuestras vidas. Porque el Señor le dijo a Moisés, Moisés, quítate el calzado. Amén, porque el lugar donde tú estás pisando es lugar santo. Porque, queridos hermanos, lo que es el calzado, sabemos, con perdón, que el calzado arrastra la suciedad de la tierra, arrastra la suciedad de la calle. Y muchas veces nosotros arrastramos también muchas veces cosas sucias en nuestras vidas. Por eso muchas veces cuando tú estás impartiendo, si quieres estar delante del Señor, Dios te bendiga, Berna, primo. Cuando nosotros muchas veces queremos que Dios nos hable, queridos hermanos, ¿por qué crees que Dios le dijo a Moisés, Moisés, sácate el calzado de tus pies? Porque el lugar donde pisas es santo. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Obedeció a la palabra del Señor, se quitó el calzado, pisó el lugar santo y entonces el Señor le dio palabra a Moisés. Y cuando Moisés le dio la palabra estaba sintiendo ese fuego de la zarza ardiendo. Amén. Y así es lo que nos pasa muchas veces, que el Señor quiere que hablarnos para nuestras vidas, pero primeramente para que el Señor hable a tu vida, tienes que sacarte esa suciedad que hay encima, esa suciedad que encima quieres pisar en el lugar santo, quieres que Dios imparta palabra en tu vida, sácate la suciedad que arrastras, sácate primeramente ese pecado que puedas tener delante del Señor. El Señor te dice que te quiere hablar, pero primeramente te tienes que sacar cosas en tu vida que para delante de la presencia del Señor no es para estar pisando ese lugar santo. El Señor demanda que primeramente te saques cosas en tu vida que sabes que sean pecado. ¿Quieres que Dios te hable? Sácate cosas de tu vida que sean pecado. ¿Quieres que el Señor te esté dando una palabra? Primero sácate. Cuando tú te saques la suciedad, cuando tú te saques todas esas cosas que a Dios no son buenos delante de su presencia, es cuando entonces puedes habitar ese lugar santo. Y cuando tú habites ese lugar santo es cuando Dios imparte palabra. Y cuando Dios imparte palabra, puedes sentir ese fuego, esa zarza ardiente, ese fuego del Espíritu Santo que quiere hablarte a tu vida, diciéndote, en el nombre de Jesús, te viene a hablar. Así que déjame decirte que el Señor quiere hablar a tu vida, pero primero debes sacarte los sucios que llevas en el calzado. Sí, quiero que Dios me hable, y siempre muchas veces tú estás pidiendo por lo mismo, pero déjame decirte cómo quieres que Dios hable a tu vida. Tú no eres capaz de abandonar ese pecado que te está arrastrando, que te está haciendo ser sucio y sucia delante de la presencia del Señor. Y el Señor quiere hablar a tu vida, pero primeramente debes de sacarte lo sucio. Es muy fácil decir, Señor, háblame, necesito que me hables, necesito que me contestes. Señor, necesito una palabra para mi vida. Claro, el Señor te la está diciendo. El Señor te dice, sácate lo sucio y después palabra te será impartida. El Señor quiere que hagas una muestra. El Señor, ¿sabes qué es lo que pasa? Que nosotros que pedimos al Señor, Señor, dime esto, Señor, hazme lo otro, pero después nosotros no queremos hacer nada. Dios te bendiga, Irene. Y eso es verdad, mucha gente quiere que el Señor le dé palabra, pero ellos no están dispuestos a hacer nada por cambiar. Quieres que Dios imparta palabra en tu vida, pero tú no eres capaz de hacer nada por sacarte las cosas que no te convienen delante de la presencia del Señor. Y el Señor viene esta noche a decirte que te quiere hablar, que quiere impartir palabras sobre tu vida, y te viene exhortando por medio de su palabra decirte, ¿quieres que te hable? Saca lo sucio que hay en tu vida.
Porque a Moisés le dijo, sácate las sandalias, Moisés, que te saques las sandalias, Moisés, porque el lugar donde pisas es santo, porque las sandalias, queridos hermanos, representa lo que es que arrastrar la suciedad, porque lo que es el calzado arrastra la suciedad. Y no puede haber nada sucio delante de la presencia del Señor. Por eso le dice el Señor a Moisés, sácate las sandalias, porque el lugar donde estás pisando es santo. No debe de haber suciedad delante de la presencia del Señor. Y el Señor viene a decirte en esta noche que te saques las sandalias, que te saques aquello que arrastra la suciedad. Y después el Señor impartirá palabra en tu vida. ¿Por qué el Señor, queridos hermanos, no le habló antes a Moisés? No os preguntáis por qué Dios no le habló antes a Moisés. Muy fácil, porque le dijo, sácate el calzado, Moisés. Sácate el calzado, porque el calzado arrastra la suciedad, porque quiero que habites, Moisés, en el lugar santo, porque quiero darte palabra, Moisés, pero para que tú venga a darte yo mi palabra, debes sacar lo que es sucio delante de mi presencia. Y muchas veces, hermanos, queremos que el Señor nos imparta palabra en nuestras vidas, pero no somos capaces para sacarnos la suciedad que nos contamina delante de la presencia del Señor. Esa suciedad muchas veces se llama odio, se llama pecados de vicios, se llama muchas veces coraje, se llama muchas veces el no querer perdonar a tu hermano o hermana que te ha hecho algún daño, o sea quien sea. Cuando justamente el ser hijo de Dios significa humillarte delante de la presencia del Señor. Ser un hijo de Dios significa reprender tu orgullo, porque el orgullo es del diablo. Lo que es ser un hijo de Dios es humillarte delante de la presencia. Muchas veces confundiréis este pasaje que Jesús, queridos hermanos, nos decía que pusiésemos la otra mejilla. La otra mejilla no significa que porque te den un tortazo así justamente de la cara y tú pongas la cara así a un lado. No, no estaba diciendo eso. Lo que estaba diciendo de poner la otra mejilla significa que cuando alguien te diga algo que no te gusta, que tú simplemente, aunque te duela lo que no te está gustando, que tú no hagas caso, que no te la afrontes, que pongas la otra mejilla. Amén. Eso es lo que estaba intentando decirnos Jesús, que nosotros justamente hagamos caso a las enseñanzas de Jesucristo. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres que Dios justamente esté en tu vida impartiendo palabra? Sácate lo sucio delante de la presencia del Señor. Porque debe de haber una humillación delante de la presencia del Señor. Que Dios viene a hablar a tu vida, quiere hablarte. Dios lo único que te pide es, saca lo sucio que hay delante de mi presencia. Sácate, porque Dios quiere hablarte. Pero muchas veces la gente no quiere abandonar ese pecado. Y por desgracia, por la gente no querer abandonar ese pecado, llevan años y años y años acumulando aquí en su corazón cosas malas, como orgullo, como vanidad, como cosas así que el Señor no quiere que tengas en tu vida. Amén. El Señor lo que viene a hablarte es decirte, sácate lo sucio, y entonces el Señor te dará palabra. Pero el Señor, para darte palabra, te está exhortando y diciéndote, mira, que no quiero esto delante de mi presencia, no quiero esto, sácate lo sucio que hay delante de mi presencia para que tú puedas habitar en el lugar santo, entonces pueda impartir mi palabra en tu vida y puedas sentir el fuego del Espíritu Santo. Porque el Señor, porque cuando Moisés estuvo delante de la presencia del Señor, yo me imagino a Moisés, hermanos, cuando el Señor le dijo, sácate ese calzado, Moisés, porque el lugar donde pisas es santo. Moisés obedeció al Señor, se sacó el calzado, pisó el lugar santo, y cuando pisó el lugar santo, se arrodilló delante de la presencia del Señor, y entonces cuando se arrodilló delante de la presencia del Señor, el Señor le habló a Moisés, y Moisés pudo estar sintiendo ese fuego de la zarza ardiente. Y entra el Mashiach. Nosotros, queridos hermanos, ¿quieres que Dios te hable? ¿Quieres que Dios te hable? Pues sácate el pecado. Porque déjame decirte que el Señor no quiere religiosidad. ¿Qué es religiosidad? Religiosidad es como, por ejemplo, hacer actos de adoración, pero ¿de qué te sirve hacer actos de adoración si después, durante el resto del año, sigues pecando, sigues pecando, sigues pecando? Dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno
y no hace lo bueno que le es contado por pecado. ¿Quieres que Dios te hable? Sácate lo sucio delante de su presencia. ¿Quieres que Dios haga cosas en tu vida? Debemos sacarnos cosas que son de impedimento para nuestra vida espiritual. El Señor, claro que quiere bendecirnos, pero también el Señor viene a exhortarte con la palabra. No os pensáis que todo es bonito de sí, te voy a bendecir esto, lo otro, y claro. ¿Y después qué hacemos? Nada. No hacemos nada. Claro que Dios, está claro que Dios también te quiere bendecir, claro que Dios quiere bendecirte. Pero también debe de exhortarte. También debe de exhortarte por medio de su palabra. Porque la exhortación no es algo que digamos en plan que el Señor nos exhorte para hacernos daño. No, 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 no. La exhortación sirve para que tú, de ese error que tú estás cometiendo, que te venga a exhortar con la palabra, no para hacerte daño, sino para que te des cuenta en el error que estás cometiendo. Para eso sirve la exhortación. La exhortación sirve para, por ejemplo, yo no me veo muchas veces a mí mismo lo que hago, pero la gente de afuera ve lo que puedo hacer mal y lo que puedo hacer bien. Y entonces, como una persona me ve desde fuera y yo no me veo desde fuera, el Señor es así también. El Señor nos ve a nosotros. Desde ahí arriba el Señor nos ve y nos dice: Diego, que no estás haciendo esto bien, que esto no lo estás haciendo bien. Yo, Diego, no te estoy bendiciendo porque no estás haciendo esto bien. Y el Señor justamente nos quiere bendecir, pero para bendecirte primero debe de exhortarte para saber qué es lo que estás haciendo mal en la vida. ¿Para qué? Para que tú te corrijas de todas estas cosas que estás haciendo a lo mejor mal. Claro que Dios quiere bendecirte, pero debe de haber una exhortación, y cuando haya esa exhortación debe de haber una corrección. Cuando te corrijas de esos que el Señor te está exhortando, entonces cuando te dice: ahora sí, ahora sí, ahora sí, Irene, ahora sí, gente, ahora sí te va a bendecir el Señor. ¿Por qué? Porque ha venido palabra de Dios a tu vida, el Señor te ha exhortado, te ha dicho el Señor los errores que estabas cometiendo, ya sea por ignorancia o por desconocimiento, lo que sea. El Señor te estaba exhortando por medio de su palabra, y entonces tú has hecho caso a la exhortación que el Señor te ha dado por medio de su palabra, y entonces te has corregido. Y cuando tú corriges tus errores que el Señor te da por medio de su palabra, es cuando te dice: ahora sí puedo tratar contigo bien, porque has hecho caso a la exhortación que te ha dicho el Señor por medio de su palabra. Has hecho caso a la palabra del Señor que ha puesto por la boca de ese siervo para exhortarte, para que te des cuenta de tus errores. Y cuando te des cuenta de tus errores, justamente el Señor te va a bendecir porque tú has hecho caso. Porque lo que vale la pena en esta vida es hacer caso. No me vale de nada que yo haga sacrificio si no hago obediencia, porque vale más la obediencia al Señor que cualquier sacrificio. El Señor nos dispone y dice en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, porque yo soy tu Dios, quien te acompaña donde quiera que vayas. El Señor lo que viene es a decirte que te esfuerces, que no vengo a decirte que te sacrifiques, que vengo a decirte que te esfuerces. Es verdad que en ese momento el Señor se lo estaba diciendo a Josué, pero la regla común de todo hijo de Dios es esfuerzo y valentía. Sí, esfuérzate por avanzar en los caminos del Señor. Esfuérzate por seguir avanzando en sus caminos. Esfuérzate por día tras día leer más de la palabra. Esfuérzate día tras día por avanzar en la oración. Y sé valiente para dejar todas esas cosas que no convienen delante de la presencia del Señor, como son pleitos, como son orgullo, como son rencores, como es coraje. Todas esas cosas, no quiero, Señor, tener esas cosas. Señor, toca mi corazón, porque no quiero tener esas cosas delante de tu presencia, porque quiero sacarme la suciedad para poder habitar delante de tu presencia. Y cuando tú te haces estos actos y el Señor te exhorta por medio de la palabra para ayudarte a corregirte, y entonces es cuando tú puedes habitar bien delante de la presencia del Señor, porque la palabra del Señor no es todo bendición, no todo es edificación, no todo es consolación. Tiene que haber una exhortación también, para que te des cuenta
Porque nosotros, queridos hermanos, ¿cómo vamos a avanzar en las cosas del Señor si no hay una exhortación en nuestras vidas también? No todo es, Irene, que te voy a bendecir, Irene, que estoy aquí para prosperarte. Sí, gloria al Señor, que el Señor te quiera bendecir y te quiera prosperar, pero va a haber momentos en que te va a decir, ¡pumba! Necesitas esto, Irene. Necesitas hacer esto, Irene. Necesitas hacer esto, Dolores. Necesitas hacer esto porque te estoy viendo yo. Tú no te ves, pero yo sí que te veo. Y como yo te veo, y como el Señor nos ve, porque no nos podemos esconder delante de la presencia del Señor. No hay nada que al Señor no se le escape, queridos hermanos. Y como el Señor no se le escapa nada y te ve, puedes encerrarte en el lugar donde tú quieras, que digas tú que es muy oscuro o lo que sea, pero que el Señor te va a ver igual, porque no se le escapa nada al Señor. Puedes hacer lo que quieras, pero que al Señor no se le escapa nada. Y como al Señor no se le escapa nada, viene a impartirte palabra en tu vida. Pero ¿sabes por qué? Porque dice la palabra del Señor que Él ama, o sea, que Él disciplina a los que ama. Y como eres su hijo y eres su hija, el Señor, como es nuestro Padre, nos va a disciplinar, nos va a meter en procesos para mejorar nuestra vida espiritual con el Señor. Habrá en tu vida a lo mejor que no entenderás el por qué te pasan estas cosas, por qué te vienen estos procesos. Pero déjame decirte que los procesos, benditos sean los procesos que nos da el Señor. ¿Sabes por qué benditos sean los procesos que el Señor nos da? Benditos los procesos que el Señor nos da, porque el proceso, aunque traiga un poco de sufrimiento para tu vida, el sufrimiento que trae ese proceso va a llevarte consigo el fruto de la sabiduría. Y con el fruto de esa sabiduría te va a traer la madurez en lo espiritual. Y con esa madurez en lo espiritual vas a crecer en espíritu, en palabra, en verdad, en amor, en humildad, en mansedumbre. Amén. Y sobre todo para darte cuenta de las cosas que estás haciendo mal en tu vida, para sacarte cosas de tu vida que no te convienen a tu vida íntima con el Señor. Decir, sí que es verdad, tengo esto y esto y esto y esto mal, debo de sacarme estas cosas que no son convenientes adelante de la presencia del Señor. Y el Señor viene a exhortarte porque te ama, porque todo padre, todo buen padre siempre le tiene que reñir a su hijo por algo que está haciendo mal para enseñarle, para decirle, no estás haciendo esto bien. Te llamo la atención porque no estás haciendo bien. Corrígete, corrígete. Y si no, el que no se corrige a uno mismo, aprende por otros métodos. ¿Ves lo que tiene las consecuencias de no haberte corregido a tiempo? Porque las cosas que tú estabas haciendo mal te han llevado a hacer ciertas decisiones. Las malas decisiones es porque no haces las buenas correcciones en tu vida. Las malas decisiones son porque no haces la voluntad de Dios, sino que tú haces lo que te parece que a ti te da la gana que es conveniente, pero que el Señor quiere que dependas de Él. Porque lo primero en tu vida tiene que ser Dios, dependencia de Dios. Debemos demostrar todos los días al Señor que tenemos esencia de hijos de Dios. ¿Y cómo podemos demostrarle al Señor que tenemos esencia de hijos de Dios? Bueno, Romanos 8:14 nos dice que todo aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo se constituye como hijo de Dios. Todo aquel, lo voy a volver a repetir, todo aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo se constituye hijo de Dios. Amén. ¿Quieres que el Señor hable tu vida? Haz la voluntad del Señor. Porque la voluntad de Dios es buena, queridos hermanos. Dice Salmos 48, dice así, dice, el hacer tu voluntad, Señor, me ha agradado, y tu ley la he puesto en medio de mi corazón. El hacer la voluntad del Señor es algo que nos va a agradar, porque el hacer la voluntad del Señor significa hacer obediencia. Y cuando tú obedeces al Señor, pones los mandamientos del Señor aquí en tu corazón. No voy a fallarte, Señor, no quiero fallarte, Dios mío, no quiero hacer cosas malas. El hacer la voluntad del Señor significa hacer todo lo que Dios te mande hacer.
El hacer la voluntad de Dios significa apartarte de lo malo para obedecer a lo que el Señor te pone por medio de la palabra. El hacer la voluntad de Dios significa que te dejes guiar por lo que te ponga el Espíritu Santo de hacer. Amén, porque nos dice el rey David en los Salmos, dice, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley la he puesto en medio de mi corazón. Que tú, el hacer la voluntad del Señor es algo que te va a agradar, porque el hacer de la voluntad de Dios, ¿por qué te va a agradar? Muy simple, porque cuando tú obedeces en hacer la voluntad del Señor es algo que dices tú, wow, estoy tranquilo, porque la voluntad de Dios es 1000 veces mejor que nuestra propia voluntad. Nosotros fallamos, nosotros cometemos errores. Dios te bendiga, Zairita. Nosotros cometemos errores, nosotros fallamos como seres humanos. El único perfecto es Dios. Por eso te dice también la palabra del Señor en Romanos 12:2, que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. La voluntad de Dios, queridos hermanos, debes dejarte guiar por su voluntad y no hacer la tuya propia, porque nosotros los seres humanos fallamos. Nosotros, el ser humano es imperfecto, cometemos fallos, cometemos errores, pero cuando tú te dejas guiar por la voluntad de Dios, vas a encaminarte con los caminos del Señor así rectos. Por cuanto tú más te dejas guiar por la voluntad del Señor, porque los caminos del Señor son rectos. Como dice en Oseas 14:9, los caminos del Señor son rectos y allí donde caminan son los justos. Amén. Los justos son aquellos, como dije en un anterior directo, ¿qué es ser justo? Ser justo significa no ser perfecto, no que seas perfecto significa ser justo, sino que ser justo significa es apartarte de las cosas malas, obedecer al Señor, amar al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, leer la palabra del Señor, buscar al Señor manteniendo relación constante en la oración y por medio de su palabra. Eso es ser justo. Y justamente también ayudar a tu prójimo como a ti mismo. Amarlo como a ti mismo. Amén. Y lo digo por mí también, por supuesto, estas cosas que estoy diciendo, por supuesto que debo de aplicármelas a mi vida también. Por supuesto que sí. Y lo que vengo a decirte en esta noche es, ¿quieres que Dios te hable? ¿Quieres bendiciones? Sácate lo sucio delante de la presencia del Señor. Si tú sabes que tener rencor en tu corazón es algo que no le agrada al Señor y que a lo mejor no son por tus propias fuerzas, pero pídele al Señor, el Señor es tu Padre que está en el cielo, es tu Padre celestial, es tu Dios, y si no hay nada imposible para el Señor. Pero el Señor te respeta tu libre albedrío, pero el Señor, si tú te quieres librar de ese odio, de esas cosas sucias, delante de la presencia del Señor, solamente humíllate, ponte de rodillas y dile al Señor, Señor, quiero quitar todas estas cosas que hay en mi vida que a ti no te agradan, Señor. Ayúdame a perdonar, Dios mío, a mis contrarios. Ayúdame, Señor, a perdonar a toda persona que me haya hecho daño, Dios mío, porque sé que albergar estas cosas en mi corazón no son buenas ni para mi vida espiritual ni para estar delante de tu presencia. Y el Señor quiere ver una sinceridad. Y cuando tú eres sincero y dices estas cosas al Señor, el Señor te ayuda a sacarte todas estas cosas que hay en tu corazón, que el Señor te ayuda a sacarte todas estas cosas malas de tu vida, Señor, pero debes de confesarlo con tu boca y decir, Señor, reconozco que soy un poco así, 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 así. Ayúdame a mejorar mis actos, porque quiero ser un hijo tuyo, Señor, de verdad. Enséñame a ser un hijo tuyo. Yo quiero ser un hijo tuyo porque te amo con todo mi corazón y con todo mi ser. Tú lo sabes, Dios mío. Y todo aquel que ama a Dios de verdad le dice estas mismas palabras. Todo aquel que ama a Dios de verdad le dice estas palabras, Señor, enséñame a ser un hijo tuyo. Señor, quiero sacar todo lo malo que hay en mi vida. Señor, acepto tu disciplina y tus procesos y tu corrección porque tú disciplinas a los que amas, Señor. Y sé que siempre vas a mirar por mi bien. El Señor siempre va a mirar por tu bien, nunca por el mal. Hermano y hermana que me estás escuchando. Amén. Así que sácate lo sucio que hay delante de la presencia del Señor, para que el Señor venga a tu vida a bendecirte, para que tú habites delante de la presencia del Señor, para que puedas sentir ese fuego del Espíritu Santo que el Señor quiere que sientas por justamente haberte sacado lo sucio que hay delante de la presencia del Señor. Amén.
O sea, quería compartir este pequeño directo con vosotros, queridos hermanos. Amén. Me voy a ir ya con perdón, me voy a ir a acostar ya, son las 2 de la mañana y simplemente quería compartir este pequeño directo con vosotros para que os sea de bendición, para que os haga bien en vuestras vidas. Amén. Así que yo quiero compartir esto con vosotros y simplemente quieres habitar delante de la presencia del Señor, saca lo sucio que hay en tu vida delante de la presencia del Señor. Y entonces cuando tú saques lo que hay de sucio delante de la presencia del Señor, es cuando el Señor te va a bendecir. El Señor viene a exhortarte para que tú te corrijas en esas cosas que sabes que delante de la presencia del Señor están mal. Y cuando tú te corrijas es cuando el Señor te va a impartir palabra para bendecirte, para consolarte, amén, para edificarte, pero también tiene que haber una exhortación. Amén. Sácate lo sucio. Queremos bendiciones, queremos muchas cosas, pero muchas veces somos hipócritas en decir que no nos queremos sacar todas estas cosas que son pecaminosas delante de la presencia del Señor, porque tú no debes de hacer un evangelio a tu conformismo. El hacer el evangelio a tu conformismo es igual a la idolatría. Recuérdalo bien. Donde debes de aprender es en la palabra del Señor. Tienes una Biblia, la tienes para algo. El conocimiento de la palabra del Señor tienes que buscarlo todos los días. Al igual que la oración. Mantener una relación con el Señor significa orar todos los días, leer la palabra, palabra, oración, oración, palabra. Amén. Y así es como entonces podrás hacer lo bueno delante de la presencia del Señor y buscar el conocimiento para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal delante de la presencia del Señor. Porque la palabra te quiere exhortar, te quiere edificar, te quiere consolar el Señor. Amén. Así que yo vengo a dejaros en esta noche con este pequeño directo que sentía de hacer, queridos hermanos, para que espero que todos los que estáis aquí os haya hecho bien. Amén. Espero que os haya hecho bien esta pequeña palabra y recuerda, quieres que Dios te hable, sácate lo sucio que hay delante de la presencia del Señor y el Señor hará cosas en tu vida. Pero mientras no te saques la suciedad, mientras no te saques lo que es pecado delante de la presencia del Señor, el Señor no va a poderte decir cosas ni hacer cosas en tu vida. El Señor quiere hacer cosas en tu vida, pero para que el Señor haga cosas en tu vida debes de sacarte todo aquello que sabes que es pecado delante de la presencia del Señor o que sabes que está mal, que debes de perdonar a tus contrarios, que debes de perdonar a personas que te han hecho daño en tu vida para que el Señor también perdone tus pecados. Amén. Así que vengo a dejaros con esta palabra, voy a cortar ya el directo. Amén. Y que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde, que la paz del Señor esté con vosotros y recordar, saca lo sucio delante de la presencia del Señor para que el Señor haga cosas en tu vida y te revele el propósito que tiene Dios para tu vida. Amén. Así que Dios os bendiga y que Dios os guarde.